Saludos y bendiciones para ti que estás viendo este video. Bienvenido a este canal de Luciana Ar, mi persona, que he denominado un espacio para compartir la palabra de Dios. Hoy es 31 de octubre del 2019 y a propósito de que hoy se celebra el Día de la Reforma Protestante, quiero compartir contigo acerca de este tema y cuál es su relación con el Evangelio. Antes de entrar en materia, quiero aclarar también dos puntos importantes. En primer lugar, que este video no tiene por objetivo ni busca atacar a ninguna persona que se considere de la religión católica. Por otra parte, este video tampoco busca hablar de ecumenismo ni encontrar puntos en comunes entre el catolicismo y el evangelio. Por otra parte, el objetivo de este video sí es compartir contigo y dar a conocer el don de la salvación que nos es revelado a través de las escrituras de la palabra de Dios, que nos es manifestado a través del evangelio y que Martín Lutero descubrió en su búsqueda de la salvación. Hablar de la Reforma Protestante es hablar de Martín Lutero y de las 95 tesis que él promulgó o pronunció en el año de 1517. Martín Lutero era un joven estudiante de Derecho, sin embargo, decide convertirse en fraile y comienza su carrera de monje luego de verse confrontado, digamos así, con la muerte, ya que experimentó una circunstancia donde había una tormenta eléctrica, un rayo cayó muy cerca de él y él fue lanzado al piso y en este momento él sintió o pensó qué sería de él si hubiese muerto, si su alma realmente hubiese sido salva. En esa búsqueda de respuesta y de la salvación de su alma, él decidió estudiar teología y convertirse en fraile católico. Siendo un fraile, Martín Lutero cometió algunos errores. Él pensaba que rezando por lo menos a 3 diferentes santos en esos momentos, él iba a alcanzar el acceso a Dios, aquel intermediario entre él y Dios. Por otra parte, se flagelaba su cuerpo, se hacía una flagelación tan fuerte hasta caer inconsciente al piso, porque pensaba que a través del dolor, que a través de las penitencias sobre su carne, él podría alcanzar salvación, él podía alcanzar redención de sus pecados. Sin embargo, a pesar de todas estas prácticas que él realizaba, se dio cuenta que nunca sentía la certeza, ni la paz, ni la convicción de que realmente él fuera salvo. Por otra parte, él veía y observaba a las personas de la sociedad a su alrededor, quienes vivían temerosa con respecto a las penas que ellos tenían que pagar al morir ellos o sus familiares. El clero católico del momento les decía que cuando ellos morían iban a un lugar llamado purgatorio. Y en este lugar del purgatorio ellos debían ser limpiados y pagar algunas penas antes de llegar al cielo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento también se decía en el clero católico que si las personas pagaban indulgencias, las indulgencias eran una especie de certificado, un documento que por las cuales las personas pagaban. Y si la persona pagaba esa indulgencia, podía sacar el alma de su familiar de ese lugar o por lo menos reducir la pena que esa persona iba a pagar en ese lugar. Esto llevó a generar un dicho popular entre la sociedad que decía: tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando fuera del purgatorio. Considerando estas circunstancias y su continua búsqueda del camino a la salvación, Lutero decidió estudiar y escudriñar las Escrituras, recibiendo revelación de Dios en cuanto al plan de salvación que él diseñó y él ejecutó para nosotros, para la humanidad, para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Basados en esta revelación, Lutero escribe las 95 tesis, las cuales cuestionaban el poder y la eficacia de las indulgencias. Estas tesis, Lutero las pegó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esta tesis de Lutero tenían el objeto de abrir un debate teológico. Y el 31 de octubre de 1517, Lutero envió una carta al arzobispo Alberto Brandeburgo, bajo cuya autoridad se vendían los certificados o las indulgencias de perdón. A través de esta carta, Lutero proponía reformar la teología
del catolicismo y las prácticas de la Iglesia Católica en cuanto a las indulgencias. Este acto dio origen a una separación en el seno, en la célula de la Iglesia Católica, originando así lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Si nosotros analizamos estas circunstancias que se vivieron en ese momento, de que las personas buscaban pagar por las indulgencias, que Lutero buscaba flagelarse porque pensaba que a través de penitencias iba a alcanzar un favor de Dios. Lutero y las personas hablaban a santos porque pensaban que a través de los santos llegarían al oído de Dios. No es muy diferente a lo que hoy en día todavía podemos observar que algunas personas practican. Muchos piensan que a través de penitencias pueden alcanzar un favor de Dios para sus vidas, para sus familiares, para su salud, para un anhelo que tienen en su corazón. Otros piensan que rezando o orando a ciertos santos van a alcanzar el oído de Dios para sus peticiones. Fíjense ustedes que además de eso, la Iglesia Católica también sigue hablando a sus fieles y a sus creyentes acerca de la existencia de un purgatorio o de un lugar previo al cielo donde deben de ir las personas a limpiarse. Fíjense que la palabra de Dios no nos habla de nada de esto, y debido a eso es que todavía hoy podemos ver personas que una vez muertos sus familiares, muertos sus amistades, rezan por el alma de sus familiares, rezan por el alma de estas personas pensando que con sus rezos y oraciones van a poder ayudar a su alma llegar al cielo o llegar al destino de luz que les ha sido dispuesto. Mas, sin embargo, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos qué nos dice la palabra de Dios, la verdad en cuanto a esto. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. La palabra no nos revela ningún lugar intermedio al que nosotros vamos a ir una vez que partamos de esta tierra. Dice la palabra de Dios que al partir de esta tierra moriremos en esta carne y nuestro espíritu irá a la presencia de Dios. Pero un día estaremos frente al juez, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, donde cada uno de nosotros daremos cuenta por nuestras decisiones, por nuestros actos en esta tierra, y en base a ellos seremos juzgados, y será nuestro destino en la eternidad, bien sea la vida eterna o bien sea la muerte segunda. Pero nosotros podemos alcanzar la vida eterna no por nuestra propia fuerza, no por nuestros propios méritos, no por nuestros esfuerzos o por las obras que hagamos, sino a través de un Salvador maravilloso que el mismo Dios nos los proveyó. El mismo Dios nos los regaló. El mismo Dios planeó y diseñó este plan de salvación para ti y para mí. Fíjense, entonces, a la luz de las Escrituras, quiero que veamos qué fue lo que Dios le reveló a Lutero para escribir las 95 tesis, las cuales dieron lugar a 5 enunciados principales que hoy entendemos que son bases del Evangelio, entendiendo que el Evangelio no es más que la buena nueva, la buena noticia de la salvación que Dios ha regalado para nuestras almas. El primer enunciado que resumen de las tesis de Lutero es solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solo a través de Jesucristo, solo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para morir, para entregar su vida, para dar su cuerpo, para derramar su sangre, para el perdón de tus pecados y de mis pecados, es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Todo esto nos lleva al conocimiento de que entonces solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, y ese único mediador se llama Jesucristo. No es a través de santos, no es a través de virgen que nosotros podemos tener acceso a Dios. Es solamente a través del nombre de Jesucristo que podemos tener entrada ante la presencia, ante los oídos de nuestro Dios Padre Celestial. Ahora bien, el segundo elemento o fundamento tiene que ver solo Escritura. La única fuente de revelación son los escritos canónicos de las Sagradas Escrituras, contenidos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siendo así la palabra de Dios la máxima autoridad en materia de fe y práctica de la fe.
Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios a través de su palabra puede regular la vida de un creyente. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura, ¿verdad?, de la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que solamente la palabra de Dios, no hay promulgados, no hay edictos, no hay dogmas. Es la palabra de Dios, la base fundamental, la que tiene el poder, la que tiene la autoridad para definir sobre nuestras vidas lo que es la fe y la creencia en nuestro Señor Jesucristo. El tercer elemento o fundamento es solo la fe. La salvación la recibimos por fe y no por obras, como algunas personas quizás puedan pensar. Si yo obro bien, yo voy a estar bien después de que yo parta de esta tierra. Solo cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Excluyendo la posibilidad de que nuestras obras contribuyan a nuestra salvación. Es mentira que por obras vamos a ser salvos. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, mediante la certeza, la convicción de aquello que no vemos, de que no vemos a Cristo en persona, pero tenemos la certeza, la convicción de que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Y a través de esa fe nosotros adquirimos o tenemos herencia del regalo de Dios que es la salvación. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, porque la gloria solamente le pertenece a Él. Además, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo mismo nos dijo cuando estuvo en su ministerio en esta tierra, no hay justo ni aún uno. Por más que creamos que somos buenos por obras, solamente Cristo nos justifica ante Dios. Solamente Cristo nos puede justificar, porque nosotros en nuestra humanidad tenemos tendencia al pecado, tenemos tendencia al mal, pero solamente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo es que podemos alcanzar la salvación. Por otra parte, el cuarto elemento sería solo gracia, solo por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor, un regalo inmerecido. El ejemplo más palpable es el que vemos en la cruz del Calvario cuando Cristo le dice a aquel hombre que está siendo crucificado ante él, que cometió delitos, que cometió las situaciones que haya cometido por las cuales estaba pagando su delito allí, y le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Ahí vemos la gracia de Dios, la gracia del plan perfecto de Dios que nos los da como regalo. ¿Por qué? Porque aquel hombre, aún de ser pecador, aún de cometer delitos y estar allí pagando porque se lo merecía esa cruz, ese hombre reconoció que el que estaba siendo crucificado a su lado era Jesucristo, inocente de pecado, cargando el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Tu pecado, mi pecado, tomó nuestro lugar, tomó la paga, dio la paga por nuestro castigo, por nuestro pecado, y la paga fue sangre. La sangre de Cristo pagó por nuestros pecados, y ese hombre lo reconoció, y al reconocerlo recibió por gracia ese don hermoso, ese regalo precioso que es la salvación de Dios para nuestras vidas. El amor incondicional de Dios por nosotros nos dio a su Hijo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, una manera extravagante, una manera infinita, una manera enorme y eterna, de tal manera tan grande e incomprensible para nosotros, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para morir por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, para la redención de cada uno de nosotros. Y el último punto es que la gloria es solo para Dios. La gloria no es para el hombre. Y dice la palabra de Dios precisamente, no es por obra para que nadie se gloríe. Toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y de su acción. No hay forma de que un hombre pueda intervenir y pueda darte una indulgencia o pueda darte un favor para que tu alma pueda ser salva, o algún santo o algo, cualquier cosa que tú puedas creer que te pueda dar la salvación de tu alma. Solamente Dios, solamente Él a través de su Hijo Jesucristo, y toda la gloria es para Él. No solo el regalo de la salvación, no solo por el regalo de la salvación que recibimos a través de Jesús en la cruz, sino la gloria también es para Él, por el don de la fe que nosotros tenemos, la fe, la certeza, la convicción que nosotros tenemos de esa redención y que es creada en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro Salvador, mira esta hermosa palabra que Dios da sobre nuestras vidas. Pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes. Anunciar las virtudes, anunciar la gloria, anunciar el favor de quién, de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas del pecado a la luz admirable de Jesucristo, de la verdad, del evangelio, de la salvación. Espero que hayas recibido esta palabra, que Dios traiga a tu vida discernimiento a través de esta palabra, que podamos entender que la salvación no requiere otro mediador que no sea Jesucristo, que no hay hombre, que no hay medio, que no hay santo, que no hay ídolo, que no hay forma que nosotros paguemos por nuestra salvación, porque solamente a través del sacrificio perfecto hecho por Cristo, aquel que se llamó el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que se entregó en la cruz por ti y por mí, por ti y por mí, pagó el pecado, pagó por nuestro pecado, tomó nuestro lugar, nos redimió, nos restaura y nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, diciendo que el único camino y el único mediador entre Dios y nosotros es Él, Cristo. Quiero cerrar este video con esta palabra y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todas las naciones, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que tu fe hoy sea afianzada y colocada en el único y verdadero Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de su palabra, de su revelación y te muestre el camino que debes andar para llegar ante su presencia. Bendiciones.